El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, te amamos y te bendecimos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te damos gracias. Gracias por todo lo que haces en favor de nosotros, pero principalmente por quien tú eres y por habernos dado el honor y el privilegio de haberte conocido. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, pero cuesta creer en alguien que uno no conoce, que uno no sabe quién es. Y el hecho de venir a este lugar por invitación que tú nos extiendes y poder conocerte a través de las Sagradas Escrituras, poder conocer tu amor, ese amor que te llevó a derramar hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario por nuestra redención. Saber que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, que tienes un cuidado especial con nosotros, nos hace crecer en la fe. Y te damos gracias porque la fe viene es por el oír. Es cuando estamos en contacto con tu palabra que nuestra fe se acrecienta. Y tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Podemos predicar de ti, podemos saber de ti, podemos orarte a ti, pero sin fe es imposible que podamos agradarte. Ayúdanos porque muchas veces, aunque con nuestros labios decimos creer en ti, en lo profundo de nuestro corazón nos cuesta creer que de este momento difícil tú nos puedas sacar. Y por eso no hay concordancia muchas veces entre lo que decimos y lo que creemos. Y tú dices en tu palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. No queremos ser parte de ese pueblo que te honra solo de labios, que dice creer en ti, pero cuando está frente a una prueba, cuando está frente a un gigante como pasó con el pueblo de Israel, empiezan a temblar, empiezan a temer, dudando de tu poderío, dudando de tu majestad, dudando de que tú tienes el control de todas las cosas, que nada se te sale de las manos. Amado, queremos ser personas que verdaderamente confían y creen en ti, no como sucedió con Job. Él oraba todos los días por sus hijos, pero temía que algo malo pudiera pasarles y ese temor se terminó convirtiendo en una realidad, porque el temor atrae aquellas cosas que tú presientes en tu vida. Ayúdanos a ser personas de fe, fe genuina y verdadera que nos lleve a tener la certeza que tú estás en control de todas las cosas, a tener la convicción que ningún arma forjada en contra de nosotros podrá prosperar, a tener la certeza de que contigo somos más que vencedores y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra. Eso tiene que producir en nosotros paz, que es otro fruto del Espíritu Santo. Tiene que traer a nosotros gozo. Y eso es lo que te pedimos en este día, que tú nos des de tu paz.
La paz producto de la confianza que tenemos en ti, amado. Ayúdanos en nuestra incredulidad, porque de verdad hay momentos en que no avisoramos ninguna salida y empezamos a desmayar en la fe. Ayúdanos, que esta palabra que hoy tú traes sirva para que nuestra fe aumente. Nuestros corazones están dispuestos para recibir tu palabra. Quebranta en este día los temores, quebranta, Dios amado, en este día las inseguridades y todas aquellas cosas que nos roban la paz, y ayúdanos a confiar en ti, porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacerlo. Te damos la bienvenida a este día. Verdades Eternas es un altar que se ha edificado a tu nombre. Que este pueblo sepa que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas. Eres bienvenido, Padre. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, Espíritu Santo. Nuestras almas, nuestros corazones te anhelan con todas las fuerzas de nuestro ser. Eres bienvenido a este lugar. Te amamos a ti, amamos tu presencia. Y hoy queremos, Papito Santo, que te reveles a nuestros corazones a través de tu santa y bendita palabra. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi amada y preciosa familia, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron ustedes? Les cuento que por acá amanecimos, gracias a Dios, muy bien. Nos alegra mucho poder saludarles y darles la bienvenida a todos los que se conectan de diferentes partes del mundo. Gracias por estar allí. A mí me impresiona demasiado el hecho de que haya personas que se conecten. Nosotros no les llamamos, pero si usted está aquí en esta hora, déjeme recordarle que es el Espíritu Santo el que le ha traído. Y si el Espíritu Santo le ha conducido hasta este lugar para congregarse aquí, es porque Él sabe que en este lugar está una palabra de parte de Él para su vida. Así que disponga su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar. Disponga su corazón. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y a esa pregunta que se hacía el salmista, él mismo se respondía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda no viene de una persona. Tu socorro viene del que creó los cielos y la tierra. Así que en este día dale gracias a Dios, porque el que te socorre, el que sostiene tu mano es un Dios poderoso, y Él no va a permitir que nadie pueda arrebatarte de sus manos. Gracias damos a Dios por cada uno de ustedes y pedimos al Dios Todopoderoso que su bendición nunca falte sobre sus vidas. Dios me los proteja, Dios me los guarde, que les haga 1000 veces más de lo que ustedes son ahora. Que el Señor traiga esa provisión que necesita, que el Señor les ayude en momentos de dificultad, que sea Dios consolando, que sea el Señor sanando, que sea Dios restaurando, que sea el Señor salvando. Sean todos bienvenidos y por favor ayúdennos a seguir compartiendo. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Es posible que sea familiar nuestro, pero no podemos quedarnos nosotros disfrutando de esta bendición tan grande que a diario recibimos. Vamos a compartir con otros. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que comparta en su muro, en su Facebook, dele me gusta, invite a sus amigos, a aquellas personas que usted considera importantes. Dígale: mira, te invito para que nos acompañes. Nos congregamos cada mañana en un espacio que se llama Verdades Eternas. ¿Y qué es lo que regalan allí? La palabra de Dios. Allí nos reunimos no a hablar de religiones, sino a hablar acerca de la palabra de Dios, que nos permite poder tener una relación con Él. Así que todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Aquí la religión no importa. Aquí importa es que todos tengamos un corazón dispuestos para
aprender acerca de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Y ahora sí, a lo que vinimos, Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice más adelante, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan nuestro, es decir, una palabra que ya el Padre tiene reservada para nosotros. Es el alimento para el espíritu. Es el alimento para nuestras almas. Y por ese alimento venimos hoy, amado, con mucha hambre de poder recibir tu palabra. En ella está la vida, y la vida en abundancia que tú viniste a compartir con nosotros. Gracias por invitarnos a tu mesa. Amado, que la palabra que sale de tus labios no vuelva vacía, sino que en cada uno de nosotros cumpla el propósito con el cual ha sido enviada. Declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Solo a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestro estudio de la palabra de Dios, el libro de Esther, versículo por versículo. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Listos para aquel día. Y usted se preguntará, ¿qué día, pastor? Ya lo vas a ver. El libro de Esther, capítulo 3, verso 14, enseña: la copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Eso dice la palabra, y por eso el título del mensaje: listos para aquel día. Al ver lo distante que estaba aquel día, es decir, la fecha en que el exterminio de los judíos debía llevarse a cabo, según lo establecía el decreto firmado con el anillo del rey y enviado a estas 127 provincias, uno se pregunta, si la orden se publicaba con tanta anticipación, ¿no tendrían los judíos el tiempo suficiente para tomar medidas defensivas o para huir a lugares apartados? De ser así, ¿por qué se publicó el decreto tan rápidamente advirtiendo a los judíos del holocausto o exterminio del que serían víctimas el día 13 del mes 12? En medio de todo este prolongado tiempo podemos ver la misericordia de Dios, porque ellos pudieron haber sido exterminados inmediatamente en el mes primero, pero se les dieron 11 meses en los que ellos pudieron haberse preparado para el día de su muerte. Debían morir el día 13, todo el pueblo judío, eso decía el edicto, pero estaban apenas en el mes primero, faltaban 11 meses. Tiempo para prepararse. De manera que la muerte a ellos no los cogería por sorpresa, como muchas veces ocurre. El libro de Mateo capítulo 24, verso 36 enseña, Mateo 24, 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuánto no diéramos nosotros por saber el día y la hora en que nos va a tocar partir de este mundo? Porque la muerte no avisa. Ella en la mayoría de los casos te sorprende cuando menos la esperas. Saber el día y la hora, como ahora lo sabían los judíos, ustedes van a morir el día 13. Imagínense cómo era la vida de estos judíos cada vez que se levantaban y pensaban el día 13 vamos a morir.
no debió ser fácil para ellos. Así lo estipulaba aquel decreto que había sido firmado. Pero el saber que hay una fecha en la cual vamos a morir nos daría a nosotros la oportunidad de arrepentirnos de todas las cosas malas que hicimos, de despedirnos, de perdonar, de reconciliarnos con aquellos con los que hemos tenido malas relaciones, etc. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra, Hebreos 9, 27 dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ahí dice, está establecido que mueran una sola vez. Nadie se va a quedar en este mundo para siempre. Y después de esto el juicio, dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y uno dice, pero si ya me morí, ya se acabó todo, ¿para qué juicio? Pero aún, sabiendo nosotros que no hay nada más seguro en esta vida que la muerte, ¿por qué vivimos como si nunca nos fuéramos a morir? Si somos conscientes de esta realidad espiritual, de que nos vamos a morir, como sabía el pueblo de Israel, el día 13 vamos a morir, nos van a matar a todos. Si estamos conscientes de esta realidad de que nos vamos a morir, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para cuando ese momento llegue? No, pastor, yo ni pienso en eso para no complicarme la vida. Sí, pero el hecho de que no piense no significa que también se va a morir. Si la respuesta es afirmativa y usted dice, sí, yo me estoy preparando para ese día, entonces, ¿cómo nos preparamos para aquel día en que dejemos de existir? ¿Cómo lo hacemos? A veces pareciera como si la muerte nos rodeara todo el tiempo, como si estuviera por todas partes. Cada día escuchamos lo que le pasó a tal o cual persona. Hace poco me acabo de enterar del fallecimiento de Harris Samir Oregón, muchacho joven, locutor, joven. Ahí estaba mirando las redes sociales y dice, murió. Uno dice, wow, ¿cómo es posible esto? Y eso entristece mucho más cuando muere alguien cercano a nosotros que conocemos, como pasó recientemente con mi vecino. Solo entonces, cuando estamos frente a la muerte, nos damos cuenta que nosotros podríamos ser los siguientes. Y eso nos aterra. Los seres humanos disponemos de un determinado tiempo de vida. El libro de Eclesiastés habla de eso. Eclesiastés, capítulo 3, versos 1 al 2. Eclesiastés 3, 1 al 2. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 2. Hay tiempo para nacer. Ya usted nació. Pero no debe olvidar que también hay tiempo de morir. Se va a tener que morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Algunos viven muchos años, pero otros no. Las enfermedades, la violencia, la desnutrición, las catástrofes naturales, los accidentes, las guerras y tantos otros males tienen el poder de arrancarles la vida a las personas. Pero sea como fuere, en algún momento todos tendremos que enfrentar nuestra propia muerte. La pregunta es, ¿estamos preparados? La muerte es un hecho más que real.
que directa o indirectamente nos afecta y afectará a todos, pues todos vamos a morir y todos sufriremos muertes de seres queridos, de amigos, de familiares, unas más trágicas que otras, unas por causas diferentes a otras. Para quienes no tienen una relación personal con Dios, con la llegada de la muerte, ellos piensan que se concluye todo, ellos piensan que se finaliza todo, y por eso es que la muerte es tan angustiosa y trágica para este mundo egocéntrico y caído que anhela la gloriosa manifestación de los hijos de Dios para reconciliarlos con su Creador, pues vivimos en esa perspectiva temporal y lineal de la vida, donde hay un comienzo y un fin, donde hay un inicio, pero sobre todo una conclusión y un punto final. A veces nos aferramos a los milagros y es una bendición obtener un milagro de sanidad. Yo no estoy diciendo que no. Pero cuando uno mira a la mujer del flujo de sangre, ella se acerca a Jesús y ella no dice, Señor, sáname. No. Lo que Jesús le dice a esta mujer es, por tu fe serás salva. O sea, esta mujer fue buscando salvación a donde Jesús. Miremos el caso de Lázaro. Pero Lázaro resucitó. Sí, pero Lázaro tuvo que morirse después. Todos vamos a tener que morirnos. Aún aquel que recibe un milagro de sanidad que tanto anhela, se va a tener que morir. Sí. Según estadísticas, cada día mueren unas... Y me puedo quedar corto, porque hoy con tantas muertes, sin incluir los abortos y demás, 156,000 personas por todo el mundo. Ancianos mueren, jóvenes mueren, bebés, mueren niños, enfermos, sanos, accidentes, homicidios. Pero lejos de llenar este mensaje de pesimismo, de nostalgia y de tristeza, nuestra intención es precisamente la opuesta. Es dar sentido y significado no solo a la vida, sino a la muerte. Israel estaba en una encrucijada, iban a morir, ellos lo sabían. Ante la pregunta que solemos hacernos de por qué muere la gente buena, porque siempre pasa eso, cuando alguien muere todo el mundo, no hay ningún muerto que sea malo. Si usted quiere que la gente hable bien de usted, hágase el muerto y todo el mundo hablará bien, porque los muertos, ningún muerto es malo. Ay, esa era una buena persona. Pero cuando está muerta, se vuelven buena persona. Cuando están vivos, no. Es buena gente. Debemos responder cuando nos dicen, ¿por qué muere gente buena? Él no se metía a nadie. Él no le hacía daño a nadie. Debemos responder sincera y honestamente que eso solo ocurrió, la muerte de una persona buena, una única vez. Y esa muerte fue voluntaria. Una persona buena, sustituta, y murió por nosotros. Esa fue la muerte de Jesús. Y de esa muerte es que hoy hablaremos. Juan capítulo 1, verso 4, dice la palabra, Juan 1, 4. Dice, en Él, es decir, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miremos qué dice la palabra acerca de la muerte. Lo primero que debemos saber es que la muerte no fue ni es el plan o el ideal de Dios para su creación, sino que fue la terrible consecuencia de la caída del pecado, de la desobediencia que se dio en el huerto por nuestros padres y representantes, Adán y Eva. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Miremos lo que dice aquí. Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
De todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí aparece la primera vez la palabra muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, estaba pensando en poder tener una relación con ellos por la eternidad. No estaba pensando en la muerte para ellos. En los planes de Dios no estaba la muerte. Fue el pecado el que introdujo o trajo la muerte. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, Romanos 5:12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, aquí está claro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que introdujo la muerte? El pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres, y eso le incluye a usted y a mí, por cuanto todos pecaron. Entonces el argumento es que yo no he pecado nunca. No, todos pecaron. Y por el pecado de Adán y Eva entró la muerte a toda la raza humana, y eso nos incluye a nosotros. Vino el pecado y la alta traición a un Dios santo, quien es juez, y como consecuencia de ello vino la muerte, ya sea espiritual, muerte, la palabra muerte significa separación, la muerte espiritual es separación respecto a nuestro Creador. Una persona que está muerta espiritualmente está separada de Dios. Por eso no les gusta la Biblia, no les gustan las cosas de Dios, se duermen en la iglesia, no les gusta orar, porque están separadas, muertas espiritualmente. Y está la muerte física, que es la separación también del alma respecto del cuerpo. Cuando una persona muere, el cuerpo queda aquí y el alma se separa del cuerpo, por eso se llama muerte. Separación, el alma se separa del cuerpo. El alma no queda con el cuerpo ahí, en la tumba. Si naces en esta vida una vez, vas a morir 2 veces. 2. Pues además de la muerte física, el día que partimos de este mundo, está otra muerte. Está la muerte eterna, conocida también como la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, Nueva Versión Internacional, dice la palabra Apocalipsis 20, 14. Dice, la muerte y el infierno, si la Biblia dice de infierno es porque existe. Dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Lago de fuego, la muerte segunda. Entonces esto descarta la creencia de que existe el purgatorio y las personas cuando mueren se les hace unas oraciones acá en la tierra y ellas pasan del purgatorio a la presencia de Dios. No, la muerte segunda. El infierno, dice ahí. Ahora, si la Biblia habla de una muerte segunda, es porque con la primera muerte, que es cuando partimos de este mundo, no acaba todo. Si hay una muerte segunda y ya morimos la primera vez el día que partimos de este mundo, ¿para qué más muerte segunda si ya lo hicimos una primera vez? Entonces el enemigo ha engañado a muchos y les ha hecho creer que si el que se murió, ya la vida acabó allí. Pero si en esta vida naces 2 veces, ¿cuál 2 veces, pastor? La primera vez que naciste fue el día que saliste del vientre de tu madre. Esa fue la primera vez. Ese es el nacimiento físico. Y la segunda vez que naciste fue el día que te arrepentiste de tus pecados, recibiste a Jesús en tu corazón, te bautizaste y naciste del agua y del Espíritu. Juan capítulo 1, verso 11 y 13. Mire lo que aquí dice, esto es poderoso. Juan 1, 11, 13. Dice,
a lo suyo vino, refiriéndose a Jesús. Y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, y todos nos incluye a todos los que tomamos la decisión por Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿qué éramos entonces? Antes de recibir a Jesús no éramos hijos de Dios, éramos criaturas hechas por Dios. Solo nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Verso 13. Dice, los cuales, ¿quiénes? Los que han recibido a Cristo en su corazón. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios. En este segundo nacimiento, somos engendrados por Dios mismo. En este mundo es cierto que solo morirás una vez, la muerte física. Pero eso será simplemente la puerta de acceso a la vida eterna. Inmediatamente después de esta terrible situación de la caída del ser humano, Dios comenzó a trazar un plan para revertir tales desastrosas y nefastas consecuencias. Por el pecado el hombre estaba separado de Dios. Es allí cuando Dios idea un plan cuyo clímax se halla en una cruz. Y en un sepulcro abierto días después, y en el centro de ese plan se halla paradójicamente una muerte, la muerte de Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Miremos, Efesios 2, 4, 6. Efesios 2, 4, 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Escuche, vida. Vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia soy salvo. La gracia es un don inmerecido de Dios. Verso 6, y juntamente con Él, dice, nos resucitó. O sea, Cristo no resucitó solo. El Padre hizo que resucitáramos juntamente con Cristo. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un lugar reservado para nosotros el día que partamos de este mundo. La Biblia enseña que si creemos en Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, obtendremos el regalo de la vida eterna. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Mire esto, Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3, 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a entregar su vida para que usted y yo tuviéramos vida eterna. ¿Qué es algo eterno? Algo que no tiene principio ni fin. Algo que no acaba el día que usted lo sepultan en el cementerio. Eso significa que nuestra existencia no se terminará el día que muramos, sino que nuestro espíritu seguirá vivo en los cielos junto a Dios. ¡Qué alegría saber que podemos disfrutar una vida feliz desde ahora y para siempre con Jesús en nuestro corazón! Dios con una muerte. La muerte de su único Hijo venció y destronó a la muerte, a eso que nos separaba de Dios por la eternidad. Hebreos capítulo 2, verso 14. Miremos esto. Hebreos 2, 14. Dice la palabra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio, él tenía el control de la muerte. Y todos sin Cristo íbamos directamente para el infierno. Él tenía el control. Pero Cristo mediante su muerte venció. Y es que la muerte que Jesús venció al morir y la que nos esperaba al partir de este mundo era la inevitable consecuencia y paga por nuestros pecados. Eso es lo que está escrito en la palabra. Romanos capítulo 6, verso 23 enseña. Romanos 6, 23 dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. No lo vea como algo liviano, no es una canita al aire, yo no creo que esté mal, no, la paga del pecado es muerte. Cada vez que usted y yo pecamos, usted recibe una paga. ¿Cuál es la paga? Por haber pecado se llama muerte o separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Usted qué quiere? ¿Recibir como pago la dádiva de Dios, que es vida eterna, o la paga que da el pecado, que es muerte o separación de Dios? Una paga por el pecado, que solo podríamos pagar estando separados de Dios una eternidad entera. Pero ¿cómo sucedió esto? Cuando Dios decide encarnarse, es decir, hacerse hombre como tú y como yo, Él aceptó una cosa que será lo más importante, y es que en Él no había pecado alguno, no había acusación ni condena de muerte según la ley de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:22, versión Dios habla hoy. Dice, 1 de Pedro 2:22 dice: Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie, no cometió ningún pecado. Él sí era bueno. Todos nosotros hemos pecado y como tal somos merecedores de la sentencia por ello, de la muerte. Romanos 3:23 dice la palabra. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, dice, todos pecaron. No hay nadie que pueda decir: yo nunca, pastor, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no bebo, yo no fumo. Todos pecaron. No existe nadie que pueda decir que no ha pecado jamás. Solo Cristo. De manera que todos necesitamos de la salvación que solo Cristo puede ofrecernos. Nadie es lo suficientemente bueno como para no necesitar que Jesús le salve. Solo Él nos puede ofrecer esa salvación. Siendo pleno Dios y pleno hombre a la vez, nuestro mediador Jesucristo vive al contrario que nosotros, sin pecar, sin desobedecer a Dios, y por ello es habilitado entonces para ser el sustituto y representante de toda una descalificada humanidad, quien merece morir por sus pecados. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, Nueva Versión Internacional, dice la palabra: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Para eso murió Cristo, para llevarnos a la presencia de Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Escuchó eso? El Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué hace Dios con todos los pecados de la humanidad? Perfectamente podía hacer justicia y juzgar en base a su ley a la humanidad y condenarla irremediablemente a una eternidad lejos y separada de Él. Pero entonces no sería un Dios de amor y misericordia como Él ha dicho y revelado que es. Dios Padre decide colocar y atribuir todos los pecados al único santo, justo e inocente,
a su Hijo y en Él juzga enteramente, desatando su total ira por el pecado en Él. Al igual que el cordero y el chivo expiatorio, Jesús es conducido fuera del campamento de la ciudad en un lugar llamado el Gólgota o Calvario o lugar de la calavera, y allí en ese lugar Él sufre toda la carga penal por nuestros pecados. Así quedó registrado en el libro de Isaías capítulo 53 versos del 4 al 6. Mire esto. Isaías 53, 4 al 6. Dice: ciertamente, o sea, no hay sombra de duda, llevó Él nuestras enfermedades, ya las llevó, y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fueron nuestros pecados los que crucificaron a Cristo, molido por nuestros pecados. Él no cometió pecado, pero llevó los pecados de nosotros y pagó el precio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, las llagas de Jesús, fuimos nosotros curados. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿en quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso amamos tan apasionadamente a Jesús. Dios no hizo amnistía, ni otorgó un indulto a la humanidad, sino que ajustició a su Hijo. Hay gente que dice, no, Dios me ama así con todos los pecados porque Dios es amor. Pero ni a su propio Hijo le perdonó que hubiese llevado el pecado del mundo entero. ¿Cómo terminó Jesús siendo Hijo de Dios, amado de Dios? ¿Cómo terminó? Por haber tenido la determinación de llevar sobre su cuerpo el pecado del mundo. El final de Jesús fue morir horriblemente en una cruz. Ni siquiera Dios Padre le pasó el pecado que Jesús estaba tomando. Le pasó esa deuda, siendo su Hijo. ¿Qué nos hace pensar que a nosotros sí nos las va a pasar los pecados y nos va a decir, no, es que yo te amo y por eso sigue pecando, no hay problema, eso yo te lo perdono, borrón y cuenta nueva, pecas, rezas y empatas y no pasa nada? ¡Mentira! Eso es lo que el diablo nos dice. La paga del pecado es muerte y esto no puede cambiar. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque si Él no muere, hubiese sido imposible que usted y yo pudiéramos salvarnos alguna vez. Él entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. De esa manera, Dios ha demostrado ser justo al juzgar todo el pecado y la iniquidad del mundo, a la vez que demuestra ser misericordioso y perdonador. Pues ahora que Él ha juzgado, que ha sentenciado y ejecutado todo pecado, y que su ira por ello se ha calmado, es que Él te ofrece el perdón y la reconciliación. Dios Padre maldijo a su Hijo con toda maldición de la ley, llegando a ser en la cruz la persona más inmunda y grotesca de todas por cargar en sí los pecados suyos y los míos, siendo arrancado de su Padre. Mire esto, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue maldito porque llevó las maldiciones de nosotros en su cuerpo. Se hizo maldición para que usted y yo pudiéramos obtener su bendición. Dios apagó las luces y el mundo entero estuvo en tinieblas, hasta que a los 3 días algo sucede. Primera de Corintios 15, 3, 4, mire esto. Primera de Corintios 15, 3, 4. Aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A los 3 días, en medio de este contexto, de esta agitada ciudad, en el epicentro religioso del mundo, Jerusalén, Dios abre un sepulcro, no tanto para que salga su Hijo al mundo, sino para que el mundo entre y vea. Hoy muchos, la inmensa mayoría de la sociedad, dirá abierta y directamente que eso es imposible. Mientras la sociedad y el mundo dice que la resurrección de Jesús es imposible, la palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Imposible? Te voy a decir yo lo que es imposible. Lo que es imposible es que la muerte tuviera dominio, poder y autoridad sobre Dios, sobre el Hijo de Dios, quien jamás pecó. Lo que es realmente imposible es que la muerte pudiera reclamar la vida de Jesús y pudiera retenerlo. Eso sí que es imposible. Hechos capítulo 2, verso 23 y 24. Hechos 2, 23 al 24. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Claro que era imposible, pero que no resucitara nuestro Salvador. Mateo capítulo 28, versos 5 al 6. Mateo 28, 5 al 6. Dice la palabra: mas el ángel respondiendo, ahí estaban Marta y algunos buscando, María Magdalena buscando a Jesús después que lo metieron en esa cueva, y ella angustiada porque no encontraba a su maestro. Y aparecen unos ángeles y le dicen, aquí dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ha resucitado. ¡Qué buena noticia! A veces el mensaje del Evangelio solo se predica acerca del Jesús crucificado. Deberíamos ir más allá. El 50% del Evangelio es Jesús resucitado. No nos podemos quedar en la predicación del Jesús crucificado, sino del Jesús resucitado. Porque cuando Él resucitó no lo hizo solo. También usted y yo resucitamos juntamente con Él. Y esa mitad del Evangelio es la que el enemigo no quiere que usted y yo conozcamos. Por eso no se habla casi de la resurrección de Jesús. Dios exhibe y expone ante todos a Jesús, quien resucita, quien vence a la muerte, quien la destrona, quien la pisotea. Y no lo hace en secreto, sino que lo hace tan público, que la palabra de Dios dice que durante 40 días Jesús se presenta a varios, incluso a más de 500 personas, algunas de las cuales vivían cuando Pablo escribe estas palabras a los corintios, y eso es algo irrefutable en su día y hoy. Vamos a pasar por el trago amargo de la muerte, es verdad, sí, sin duda. Pero, ¿la muerte es el final? No, en absoluto. La muerte física es simplemente el inicio, es el acceso y la puerta a una nueva y eterna vida con Dios.
Al partir de este mundo solo hay dos destinos posibles. El primero de ellos, una eternidad de castigo eterno, alejado de Dios, por haber rechazado la oferta de la gracia, de salvación que Dios te ofrece, incluso por medio de estas palabras que estás escuchando, para reconciliarte con Él a través del Evangelio. Esa es una. Otra, una eternidad en la presencia de Dios, donde Él ha prometido enjugar toda lágrima y estar junto a Él sin llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, tal como debía ser desde el inicio de la creación. Apocalipsis capítulo 21, versos 4 al 5 enseña su palabra. Apocalipsis 21, 4 al 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos en ese lugar eterno, ¿verdad? Estando con Él. Y ya no habrá muerte en ese lugar con Él, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él hace nuevas todas las cosas. La muerte, desde el punto de vista terrenal y humano, es triste, es dolorosa. Pues aún nuestro Señor Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, al ver los estragos y las consecuencias del pecado, y tras consolar a sus hermanas, Él actuó. Miremos Juan 11, 38 al 43. Dice aquí, Juan 11, 38 al 43. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Marta, la hermana del fallecido Lázaro, aún con fe, está angustiada, está apenada, muy adolorida y atribulada. Perfectamente podría representarnos a todos nosotros ante una circunstancia similar, la pérdida de alguien querido para nosotros. Pero Jesús se dirige a ella con autoridad, como lo hace hoy, y le da la esperanza que hoy debe brotar más que nunca de nosotros. No solo se identifica en el dolor con nosotros, llorando ante la tumba en presencia de sus más allegados, sino que además allí mismo les ofrece el remedio, les ofrece la solución a esa tragedia, a la muerte misma, y les pone en tesitura en la cuestión clave que debemos afrontar todos. Les da la pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos plantearnos. Esta es la pregunta: ¿crees o no crees? Repito, ¿crees o no crees? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que Jesús es la resurrección? ¿Verdaderamente lo crees? Juan capítulo 11, verso 23 al 26. Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Verso 25. Le dijo Jesús: yo soy, no dice yo era ni seré, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, está hablando Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos pueden creer eso? Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, iglesia? Lo voy a repetir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy Dios te hace la misma pregunta. ¿Crees esto? Cierra tus ojos por un instante. Pregúntate, ¿tú crees verdaderamente esto? Porque a veces somos expertos en lo que la palabra dice, pero no creemos nada. ¿Crees que tendrás vida después de tu muerte? Porque Jesús lo dijo, si creemos en Él. La respuesta a esta pregunta directa de Jesús va a determinar tu eternidad cuando partas de esta tierra, de este mundo con un destino eterno. Nuestra esperanza está en aquel que venció a la muerte y quien ha prometido levantarnos de la muerte para llevarnos junto a Él, a todo aquel que se arrepienta y vaya en fe a Él y lo que Él hizo, a quien crea en Él. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 13 al 17. Tome esta palabra, por favor. Primera de Corintios 15, 13 al 17 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. El que no cree que Cristo resucitó, aún está en sus pecados. Si Cristo no resucitó, ¿no es lo que Él mismo afirmaba con rotundidad, ser el Dios eterno? Y absolutamente todo es en vano. Y lo que profesamos, fe en Él, hemos sido engañados voluntariamente o vanamente, entonces, por tantos siglos con falsas enseñanzas. Pero gracias a Dios, que Jesús se levantó con poder de entre los muertos, y puesto que Él vive, nosotros viviremos, pues esa es su promesa para los que creemos. Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Dice, Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, en Jesús, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Wow. Qué buena noticia. De manera, mis amados, que podemos cantar con gozo y esperanza, como Pablo, y decirle a la muerte esto que está escrito en 1 de Corintios 15, 55. Dígale a la muerte esto, el Señor nos autoriza.
Señora muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Con nosotros no tienes poder. Jesús murió para hacer morir a la muerte. De manera que si pones tu fe en Cristo, la muerte no tiene poder ni dominio sobre el creyente, sino que será el fin de esta corta y efímera vida terrenal y la bienvenida a una eterna y mejor vida junto a Él. Termino con esto. La muerte no es la culminación para quien recibió de Cristo la salvación. No es el final. Padre, gracias. Somos tan afortunados, somos tan privilegiados por ti y a veces no nos damos cuenta. El milagro más grande no es que tú pagues las deudas y que nos des eso que te hemos estado pidiendo. El verdadero milagro es lo que hiciste en ese madero en favor de nosotros. Hay una verdad irrefutable y es que tarde o temprano vamos a tener que morir. Algunos se llenan de temor y de angustia cuando les hablan de la muerte porque no saben qué les espera. Pero es reconfortante sumergirnos en las Sagradas Escrituras y comprender esta verdad. Y saber que si bien es cierto, por causa del pecado de Adán y Eva, habíamos muerto y estábamos separados de ti, también es cierto que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nuestros pecados merecían condenación y Jesús decidió ocupar nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que tener que soportar estar eternamente alejados de ti. Ayúdanos a comprender esta verdad y a no dejar que el enemigo con sus mentiras nos siga atormentando, tratando de hacernos poner en duda de que verdaderamente la salvación es un regalo que tú nos otorgas a nosotros. El día que partimos de este mundo no acaba todo. Gracias porque nos has dado un tiempo, como lo diste con el pueblo de Israel. Ellos pudieron ser exterminados el mes primero, pero el exterminio se iba a producir. Era en el día 13 del mes 12. Tenían 11 meses para prepararse para ese día. Y nosotros no tenemos 11 meses, hemos tenido 1 año, 2, 20, 70 o más años. Y muchas veces por no detenernos a pensar de lo fugaz que es nuestra vida en este mundo, no dedicamos el tiempo suficiente que deberíamos tener para prepararnos para cuando ese momento llegue. El enemigo muchas veces te dice, no te preocupes, no pienses en eso, pero creo que es necesario porque cuando nosotros somos conscientes de esta realidad espiritual de que nos vamos a morir, entonces cada día que Dios nos regala, cada oportunidad que Dios nos brinda debe ser una oportunidad para ponernos a cuentas. Hay personas que cuando están a punto de morirse, entonces es que se les da por llamar a aquellas personas con las que tienen un resentimiento, se les da por querer perdonar y se les da por querer arreglar las cosas ya al final. Y es en el final de su vida cuando quieren conocer a Dios, entonces llaman a alguien para que haga una oración. Y tuvieron toda una vida para conocer a Jesús, el Salvador del mundo. Y no quisieron aprovechar las oportunidades que Dios les estaba brindando. Nadie puede decir que la misericordia de Dios no se ha extendido sobre nosotros. Sigue estando a disposición de nosotros la oportunidad de también ser salvados, pero es una decisión que necesitamos tomar, creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros malos caminos y empezar a seguirlo a Él, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Si hoy el Señor ha hablado a tu corazón y quieres recibirle, porque a todos los que le recibieron Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy es el día que Dios te ha traído a este lugar para entregarte salvación. Así que repite conmigo, Señor Jesús,
conozco en mi vida como mi único Dios. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido, yo y mis generaciones. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario lave mi vida. Creo que tú eres la resurrección y la vida. Creo que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Quiero esa vida en abundancia que tú viniste a otorgarme. Ya yo no quiero, Señor, estar separado de ti, ni ahora ni en la eternidad. Ayúdame a restablecer mi relación, mi comunión contigo. Te suplico, amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Que a partir de este día, en el trono de mi corazón, el único que te sientes seas tú, amado. Yo te necesito, mi Jesús. Mi familia te necesita. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué mayor podemos hacer de lo que Jesús hizo? Él sanó leproso, devolvió vista a los ciegos, resucitó muerto. ¿Qué más podemos hacer mayor que eso? Y la respuesta del Señor es, lo mayor que puedes hacer es atraer a la gente a los caminos del Señor para que ellos sean salvos. La salvación es algo mayor, así que vamos a alcanzar esas almas, vamos a trabajar por nuestros familiares para que la muerte no, si los llega a sorprender, ellos estén preparados y todos nosotros estemos preparados. Yo algún día tendré que irme y por supuesto el anhelo de mi corazón es poder encontrarme con ustedes allá. Allá viene uno de verdades eternas. ¿Qué tal? Bienvenido, pero todos vamos a tener que partir a los brazos de papá. Entonces, hay que prepararnos. Allí queda. Dele me gusta a la página de Facebook y comparte con sus amigos. Invítelos para que ellos también hagan parte de esta mesa que el Señor ha reservado para nosotros cada mañana a partir de las 5:45 de la mañana. No olviden, la muerte no es la culminación para quien de Cristo recibió la salvación. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de